Bueno, en este video vamos a dar por concluido el tema de yacimientos. Vamos a tratar de comprender cómo es que un yacimiento se genera y cómo es que está clasificado, ¿no? Para este video, que es el último, vamos a hablar también acerca de la tarea o la primera actividad que vamos a tener. En este sentido, pues vemos que existen provincias petroleras o provincias productoras, ¿no? Que es de petróleo y gas, y me gustaría que ustedes investigaran acerca de estas, ¿no? Como vemos, ya estamos analizando qué es una cuenca sedimentaria, cuáles son las rocas que lo componen y las partes que lo componen. En este sentido, pues vemos que tiene que tener una roca sello, una roca almacén, una roca generadora y, bueno, obviamente la trampa y para que se generen estas condiciones y que pueda transformarse la materia orgánica en hidrocarburo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un anticlinal, perdón, que es donde por lo regular siempre se acumula el hidrocarburo. Este anticlinal puede ser la trampa. Y bueno, aquí vemos el aceite y todo lo que se origina. En geología, pues estamos analizando este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, la clasificación de los yacimientos petroleros de acuerdo a los hidrocarburos que almacenan. Nos menciona identificar el tipo de yacimiento desde el inicio de su producción. Es de gran importancia, a ver, vamos a mover esto, es de gran importancia, ya que a partir de los hidrocarburos contenidos en él se realizan los planes de desarrollo del campo, se diseñan las instalaciones de producción adecuadas y se comprometen. Obviamente, no va a haber siempre una producción de petróleo o no va a haber siempre una alta producción de gas. Entonces, dependiendo de los estudios, nos vamos a dar cuenta si hay más aceite, si hay más, es, si hay más gas o si hay este tipo de hidrocarburos en menor medida y este pozo no pueda producirse, pero se puede ocupar para otras cosas, ¿no? En petróleo se perforan pozos para sacar agua y también pozos para sacar hidrocarburos. Y también se perforan pozos como pues hagan de cuenta que tenemos un recipiente completamente sellado, ¿no? Y si nosotros queremos sacar petróleo, pues obviamente tenemos que meter la misma cantidad de sustancia que estamos sacando. Entonces, por eso se hacen luego otro tipo de pozos, le dicen pozos exploratorios, pozos de prueba y me parece que también hay pozos donde se le mete agua marina o agua salada, ¿no? O agua de mar. Entonces, todo esto es ingeniería o todo esto es un porqué y bueno, así son como estamos trabajando. La producción de aceite y gas de los campos PEP o productores es extraída de yacimientos de aceite negro, aceite volátil, gas condensado, gas húmedo y gas seco. Entonces ya estamos comenzando a clasificar los yacimientos conforme a lo que están produciendo. Si tenemos un yacimiento de aceite negro, aceite volátil, gas condensado, también le hablamos el gas húmedo y el gas seco, ¿no? Dependiendo de este tipo de clasificaciones, como nosotros vamos a tener que perforar y también producir, ¿no? Y bueno, aquí vemos ya como tal, de acuerdo a los hidrocarburos que almacenan, ¿no? El yacimiento de bitumen. El bitumen es una roca que se encuentra también en unas cuencas sedimentarias, pero también es una roca que nos puede generar muchos problemas porque tienen propiedades muy diferentes eh, y quizás, digo, muy iguales a otros tipos de sustancias. Entonces podemos decir si hay hidrocarburo, pero al final es el bitumen el que se encuentra. Entonces, si quieren conocer un poco más, pues tienen que investigar también qué es el bitumen. Hay calizas bituminosas, o sea, imagínense calizas, una roca sello, tiene este tipo de material, ¿no? Tiene yacimientos de aceite y gas asociado y, bueno, simplemente yacimiento de gas, ¿no? Entonces, donde vemos el bajo saturados, este también podemos mencionar que es de aceite con alta densidad, o sea, como hay aceite negro, también hay aceite volátil y también le hablamos de crudo pesado. Esos términos quizás ya ustedes los estén empezando a manejar en la carrera, pero es de acuerdo al aceite, ¿no? A la calidad que tenga. Y bueno, estas son las provincias que vamos a ver. Tenemos varias provincias productoras que todavía producen en México, valga la redundancia. Este, desde hace mucho tiempo que se descubrió Cantarell,
se ha vuelto muy importante la investigación petrolera en el país. Usted bien sabe en la historia de Cantarell, ¿no? Cantarell era el apellido de un lanchero que estaba allá en la península de Yucatán, ¿no? Me parece que es en Campeche. Y él se dio cuenta que, pues, él eran como manglares, ¿no? Obviamente no estaba en el mar, y con su lancha, pero él se dio cuenta que empezaba a salir este tipo de aceite, ¿no? Digamos que petróleo, y él fue el que descubrió esta parte. No sé si le tocó alguna gran parte de este descubrimiento, pero ahí fue donde se conoció. Esa es la mayor provincia petrolera que hasta el momento se ha descubierto en el país. Fue en la década de los 70, imagínense, ya hace tanto tiempo y sigue produciendo, ¿no? Ya a gran escala. Entonces, pues en algún momento, bueno, ya hay un decaimiento, de hecho, realmente en Cantarell. En la época del sexenio del 2000, del presidente que estuvo en el 2000, él trató de explotar a demasía, ¿no? Entonces yo creo que no tuvo esa conciencia de esperar, y vamos a esperar a que los mercados, como que cuando haya menos, nosotros poner más, y cuando haya más, nosotros darle, ¿no? Él trató de hacer una sobreproducción, y creo que fue también ese problema de que el Cantarell ahorita esté en un decaimiento, ¿no? Entonces vamos a ver las provincias productoras también por lo que producen aceite y gas en esencia. Obviamente el hidrocarburo es aceite o gas. Y la que a nosotros nos atañe, pues es la del Golfo de México, que produce tanto aceite como gas. Es una plataforma, digamos, está el Golfo de México, el país así, y abajo hay como un desnivel, ¿no? Como cuando vamos a la piscina y está el chapoteadero, ¿no? Y obviamente hay más profundidad. Entonces veámoslos así como una plataforma donde hay mucho petróleo. Es una muy grande, ¿no? Pero quizás un poco más difícil conforme nos vayamos a mar profundo, ¿no? A aguas profundas. Todavía se sigue, bueno, si lo vemos en el punto 5, que es el sureste, es la parte de Tabasco, es muy, muy productora. Tabasco todavía tiene demasiado petróleo. Quizás ha sido muy mal manejado. Obviamente no vamos a hablar aquí en temas políticos ni otra situación, pero aún así sigue Tabasco produciendo gran cantidad de hidrocarburos. Ahí hay varias provincias petroleras, la de Ébano Pánuco, que está en la parte noreste, pero estas de las más productoras es Pilar, Reforma Cal, y Tabasco, y también la de Campeche. Entonces, así es como vamos a estar conociéndolas. Está bueno, vamos a ver por orden. El uno es la de Sabinas y Península de Tamaulipas, que la de Sabinas es una de las mayores productoras de gas. Como ustedes saben, el noreste de la República Mexicana tiene una gran producción de gas, sobre todo en Coahuila. Se está produciendo quizás gas para muchas partes de la República, en esa parte, y es de las principales. De ahí nos seguimos con la de Burgos, que también es parte de la de eh, esa región. ¿Por qué no le llamamos simplemente Sabinas, Península de Tamaulipas y Burgos? Porque dependiendo también de las eras geológicas, nosotros podemos clasificarlas. Entonces, a pesar de que estén pegadas, digamos, pero pues posiblemente haya otro tipo de movimientos, otro tipo de cuencas de depositación, ¿no? Entonces no podemos clasificar las dos si son diferentes tipos de cosas, ¿no? La de Tampico Misantla, que está aquí en Veracruz, y Misantla, que ahí está la de Ébano, también la de Ébano Pánuco, también ese es otro tipo de región petrolera. La de Veracruz, Chicontepec, era la que les había dicho que la habían descubierto en el sexenio del 2006. Habían dicho, ese es el boom, es muchísimo más grande que Cantarell, y posiblemente esa provincia petrolera sí sea mucho más grande que Cantarell, tenga quizás la misma cantidad de hidrocarburo, de gas y de petróleo, pero no se puede sacar. La geología, o digamos el tipo de trampa que tiene, es muy, muy complicada. Entonces no se puede sacar petróleo a pesar de que hay mucho, mucho hidrocarburo ahí. Es como si tuviéramos una esponja, les decía yo ese ejemplo de la esponja, pero ahora es como si tuviéramos muchas esponjas en todos lados, ¿no? Y pues obviamente tenemos que hacer un pozo para perforar una esponja. Entonces, antes pues obviamente se hacía una perforación para una esponja muchísimo más grande, ¿no? Quizás de 100 veces su tamaño.
En ese sentido es muy complicado perforar, también es muy complicado pues simplemente hacer un pozo para sacar poca cantidad. Entonces no, no es económicamente productora, no nos va a retribuir. Entonces, a pesar de que dijeron que era lo mejor que pudo haber pasado para México, pero pues vemos que al fin del día no puede ser. La del sureste de México, bueno, le decía que es Chicontepec. La del Golfo de México Profundo, que es la de las que están enfrente de las costas de Tabasco y Veracruz. En la del sureste, perdón, en la 3, que es 4, que es Veracruz, perdón, se acaba de descubrir hace como 4 años un yacimiento y que se entierra, que está cerca de Cosamaloapan, y por ahí creo que va a haber bastante trabajo también, porque va a ser una perforación, ¿no? Y se descubrió ese yacimiento, creo que todavía está en los estudios para ver qué cantidad y si es productor y de qué tipo de yacimiento es, ¿no? Entonces, posiblemente ahí puede haber un poco más de trabajo. El del Golfo de México Profundo, pues es lo que según, ahora sí que estoy hablando mucho de sexenios, ¿no? Pero cada sexenio pues tiene sus propios, digamos que su propia onda, ¿no? Y en el pasado pues decía, es que con la reforma va a haber empresas que van a perforar a aguas profundas y nos va a producir más. Y al final al cabo pues no pasó nada, ¿no? Nunca hubo mayor producción, nunca hubo más empresas que se encargaron de hacer este tipo de trabajo, nunca hubo mayor trabajo para mexicanos, quizás vinieron empresas con su personal de otros países, entonces, pues al fin y al cabo, pues no pasó nada, ¿no? También vemos la 7, la plataforma de Yucatán, la de Sierra de Chiapas, y vemos que existe petróleo en la mayor parte del país. Aquí sí vemos donde dice potencialmente bajo, hay una sección donde están los puntos en negrito, ¿no? Como les decía, posiblemente haya mucho petróleo o no haya mucho petróleo, pero no es económicamente viable perforar. No puede que haya petróleo en la parte del Caribe de la península de Yucatán, pero quizás sea muy poco petróleo, ¿no? O quizás las condiciones no generen, o tengamos que hacer más cosas para que podamos sacar ese petróleo. Entonces, pues no es necesario, no se puede hacer más. Digamos que dejar que se siga generando más petróleo. Obviamente va a tardar muchos millones de años, ¿no? Y pues podemos ver la de Sierra de Chiapas, Sierra Madre Oriental, la de Chihuahua, perdón, Golfo de California y Vizcaíno de la Purísima. Entonces, en ese tipo de provincias, pues hay petróleo o hay hidrocarburos, hay gas, pero no es viable. Yo como compañía, yo como gobierno no puedo yo perforarlas, pero no me va a retribuir lo que yo necesito, ¿no? En ese sentido, pues este primer trabajo quiero que me localicen todos estos tipos o sea, ya vimos que existen 12 provincias, ¿no? Productoras y potencialmente medio bajo, ¿no? Eh, Quiero que me hagan un reporte de todas estas provincias petroleras. Ya vimos cuáles sí son de aceite y cuáles son solamente de gas. Y pues que me digan que es, bueno, vamos a hacer este tipo de reporte, digamos. Me van a buscar cada uno de estos tipos de provincias. Les voy a dejar un libro digital que es acerca de las provincias petroleras en México, de Pemex, y para que ustedes me hagan ahí el reporte, por favor, para que nosotros también podamos conocer más, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Aquí vemos también otros tipos de provincias petroleras de México, la de Sabinas, Burro Picachos, etcétera, ¿no? Aquí ya más específicas, ¿no? Como les decía, las del noreste del país es donde van a producir más gas. En Veracruz también se produce mucho gas. Y bueno, sobre todo en las del Golfo de México, pues es más producción petrolera. Obviamente también hay gas, pero en muchos casos no se puede separar el gas y del petróleo. Entonces, algunas veces se quema el gas. Así es la situación. Entonces, aquí están las otras provincias productoras y de potencial medio bajo, como ya les dije. Sabinas, Burro, Picachos, Burgos, Tampico, Misantla, Veracruz, Sureste, Golfo de México, etcétera, ¿no? Y bueno, este es un video del origen del petróleo que también les voy a anexar ahí en la plataforma de Classroom. Y bueno, aquí son algunas teorías acerca del origen del petróleo y del gas. Dice, hay numerosas teorías que consideran al origen del petróleo como
orgánico, biológico o como inorgánico mineral. Como yo les dije, es una de las teorías, ¿no?, que siempre hemos escuchado, ¿no?, que el petróleo viene de los dinosaurios, ¿no?, de las materias orgánicas que ha estado depositándose a través de millones de años. Pero también hay otra teoría, ¿no?, que nos dice que posiblemente no siempre sea de materia orgánica, sino que sea otro tipo de cosa, ¿no? Nos dice aquí como un mineral cósmico, magmático. Cósmico, pues obviamente que venga fuera del planeta Tierra, que se acumule, y magmático, pues que se genere dentro de las, ahora sí que del interior de la Tierra, pero más profundo, ¿no? No nomás a la corteza terrestre, digamos de a 100 kilómetros para abajo, ¿no? Donde está el magma, donde están las corrientes convectivas, etcétera, ¿no? Y bueno, en esta busca explicar tanto el origen como la manera en que se encuentra el petróleo en los yacimientos. Las teorías más antiguas se inclinaban por las fuentes inorgánicas, mientras que las modernas, con pocas excepciones, aceptan que la materia prima originaria fue orgánica y esta se transformó y generó en el aceite crudo y el gas natural. Como les dije, hay cuencas sedimentarias y obviamente si hay cuencas o hay un tipo de depresión, pues empieza a acumular o a sedimentar muchos materia orgánica. A través del tiempo, pues se va a entrampar, se va a hacer un sello y con las presiones, temperaturas y el paso de muchos años, pues se va a cambiar ese tipo de materia a petróleo. Ese es el origen que podría conocerse, ¿no? Y bueno, tenemos las teorías inorgánicas que, pues, como les decía, son fundamentos históricos que dicen que posiblemente no sea de tanta materia orgánica. Y la teoría orgánica, ¿no? Que pues tenemos más precedentes como contenido de materia orgánica, presencia de hidrógeno y carbono. Ya saben que el carbono es el elemento que es de la vida, entonces posiblemente tenga que ver mucho con el carbono, presencia de nitrógeno y porfirina. La porfirina, hace poco hubo un reportaje de las nubes de Venus, ¿no? Que salió que tenía fosfina, ¿no? Y otro tipo de elementos que generan también vida. En esencia, este también es otro, porfirina es algo que tiene que ver con la vida en la Tierra. Quizás tenga en mayor medida o menor medida. Bueno, actividad óptica, también está el carbono 26, etcétera, ¿no? Está este enlace, ¿no?, que nos está mostrando aquí. Y presencia de fósiles geoquímicos, presencia de las cuencas sedimentarias. Entonces, todo converge para que nos diga que exactamente es materia orgánica, es una teoría muy viable. Solamente las teorías inorgánicas, pues, es alguien que dijo, no, no creo que pase eso. Pero vemos que si hay una provincia y esa provincia tiene una cuenca sedimentaria y esa cuenca sedimentaria tiene, pues, cosas que nosotros vemos que, por ejemplo, que hubo una delta en ese tiempo, que hubo un río, un lago, fue un mar y ahí hay una cierta depositación, pues posiblemente, pues sí, es materia orgánica, ¿no? Y bueno, aquí hablamos del círculo del carbono y está presente en todos los organismos vivos, sino que también forma parte de gran cantidad de rocas sedimentarias que se elevan en las montañas o que se encuentran en el subsuelo. Como sabemos, el carbono pues es el elemento que hay en la vida, ¿no? Y pues aquí vemos que hay CO2, se convierte en lo que respiramos, lo que exhalamos y también entra también en los animales cuando lo exhalamos y pues en la fotosíntesis es lo que absorbe el CO2 y pues obviamente genera oxígeno. Entonces, este es un poco acerca del ciclo del carbono. Y bueno, y el origen y origen y fuente de la materia orgánica de las fotosíntesis, pues como saben, el CO2 que nosotros exhalamos, las plantas, es lo que lo ocupan para hacer la fotosíntesis y bueno, es la transformación de energía luminosa en energía química, ¿no? Y ahí es donde libera oxígeno, ¿no? Y bueno, este es como lo vimos en nuestras clases de biología en preparatoria. Y pues nada. Y bueno, y sistemas de depósito y ambientes sedimentarios, pues como ya vimos, un ambiente sedimentario pues puede ser un río, un mar, una delta es cuando viene el río y digamos que hay una desembocadura, ¿no? Y se hace así como un bracito. Esto se le llama delta, que hace como un árbol, si lo podemos ver en planta. Y esa delta es pues que la materia orgánica, obviamente el río tiene materia orgánica o cosas que se están ahí, pero en esa parte se están depositando. Entonces esto se llama una delta por la depositación. El río viene con todo el afluente y pues este es un sistema, al fin y al cabo es un ambiente de depósito que a través del tiempo pues va a empezar a generar otras cosas, ¿no?
Y bueno, de acuerdo a la definición de Ricknick en 75, un ambiente sedimentario es el conjunto de condiciones físicas, químicas, biológicas que determinan las características particulares de un sedimento o roca sedimentaria. En este sentido, pues el petróleo también podemos hablar como un material sedimentario, ¿no? Y es diferenciable de los ambientes adyacentes. Entonces podemos ver ambientes sedimentarios como continentales, glaciares, eólicos, lacustres, abanicos aluviales, fluviales y kársticos. Ese kárstico viene de los carbonatos, ¿no? Y bueno, transicionales o mixtos, que bueno, son palustres, que hablamos acerca de los ríos y lagos, los costeros, las deltas, que les acabo de explicar qué es, los estuarios, que ese viene mucho con los manglares, las lagunas. Y bueno, los marinos, que son plataformas clásticas, plataformas carbonatadas, rampas, talud continental, perdón, y planicies abisales o cuencas. Ya vimos que en los mapas de las provincias petroleras, pues existen muchas provincias, no solamente están en el mar, sino también existen por ejemplo, aquí en el Golfo de México, en el Golfo de California, en la parte del noreste del país. Entonces, no simplemente existe eso, sino que también hay más, más ambientes que pueden generar eso. Y bueno, aquí vemos algunos tipos de ambientes. Por ejemplo, el sedimental continental, donde pues obviamente hay pantanos, y aquí está el ambiente de depósito. Vemos la llanura de inundación, el glaciar. Cuando un glaciar está, bueno, los glaciares son, digamos que hielo a gran escala, digamos, ¿no? A ver, denme un segundo. Vamos a ver, hielo o un bloque de hielo gigante, ¿no? Como el que vemos en las películas, el que hundió al Titanic. Entonces, así son las cuencas sedimentarias. Y bueno, tenemos un techo, el lago, las capas frontales, capas base, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a dar un clic. Exactamente. Entonces, aquí tenemos capas, un ambiente sedimentario transicional o mixto, pues donde hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, está el río y también hay una delta, ¿no? Entonces, aquí está la delta, como yo les había dicho, el ambiente de depósito y, bueno, los distribuidores, ¿no? Porque obviamente en cada río hay un cierto material que se está asemejando, ¿no? Hasta formar una delta. Por ejemplo, aquí está el río, donde hay una desembocadura, y pues aquí hay, ¿no? Hasta que se forma todo este tipo de ambiente de depósito, hasta que llega a ser una delta. Y el ambiente sedimentario marino, pues obviamente se deposita mayor cantidad de materia orgánica por la plataforma, ¿no? Entonces, así es como lo vamos a ver en esencia. Y bueno, las sesiones estratigráficas, como le dije, una estratigrafía es como poner cada tipo de roca, ¿no? Como una columna, como bloques, y cada una tiene un origen o un tiempo de depósito, ¿no? Entonces, hay sucesiones cronológicas de todas las unidades estratigráficas presentes en una región, ordenadas de más antiguas a más modernas. Como les dije, son bloques que se van que se van organizando, ¿no? Que se van poniendo. Y como ya saben, puede que estemos así primero el bloque, pero puede haber presiones por las placas tectónicas y se empiece a cabalgar o a hacer de esta forma, o inclusive para el otro lado, ¿no? Y cuando pasa esto, aquí genera un sinclinal. El otro era un anticlinal, le llamamos sinclinal cuando es una V, ahora sí de la manera correcta, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegaríamos, ¿no? Aquí otro tipo de sesiones estratigráficas. Y aquí hablamos acerca de la geología, ¿no? Como vemos, aquí está la simbología. Les decía que las calizas aquí se ponen como bloques. Aquí vemos las gravas. Hablamos también acerca de los puntitos, ¿no? ¿Dónde están? De las areniscas o las arenas, la brecha, etcétera, ¿no? Entonces son la simbología que vamos a utilizar. Y bueno, y un corte estratigráfico, pues así es como lo vamos a tener. Entonces, jóvenes, ya tenemos la primera actividad, que vamos a investigar acerca de las provincias o regiones productoras de México, ¿no? ¿Qué producen? ¿Cuándo nacieron, digamos, o cuándo se originaron? Y bueno, si son productoras ahorita mismo, ¿no? Hoy día. Entonces, espero su actividad del día de hoy. Y si puedo, le subo otra actividad, digo, otro video, para dar por concluido este tipo de, digamos que esta clase, ¿no? De yacimientos. La siguiente semana vamos a tener la clase de un poquito más de especialidad acerca del gas natural. Ya vamos a hablar acerca de
de cómo se está generando, ¿no? Y cómo lo vamos a producir, explorar y explotar. Sale. Bueno, sin más por el momento, gracias por estar en la clase, por ver los videos. Espero que puedan verlo los que tengan problemas de conectividad, que en algún momento en la semana o después este fin de semana puedan verlos y hacer las actividades. Sale, sin más por el momento, muchas gracias. Nos vemos pronto. Saludos.